Hola. Bueno, hoy vamos a trabajar, estamos aquí con Marita Soto y Hola, buenas. buenas. Vamos a estar trabajando el texto que ustedes tienen en la plataforma, que se llama Algunas palabras acerca de la comprensión de textos, que escribí yo. Así que bueno, les voy a presentar este texto y al finalizar Marita va a tomar la palabra y les va a contar un poco eh, cómo vamos a usar este texto en las clases siguientes, en particular en la que viene, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Acá tenemos esta presentación, un poquito el mapa de lo que va a ser la clase de hoy. Está dividido como en 4 momentos que tienen que ver con este camino que proponemos en este módulo de comprensión de textos, como estas estrategias y una suerte de metodología para abordar los textos y trabajar su comprensión, que están trabajadas también en el texto que ustedes tienen para leer, ¿no? Y les pusimos estos 4 títulos: situar el texto, abordarlo, trabajar la intertextualidad y poner en práctica técnicas de lectura. Así que vamos a ir viendo estos 4 puntos y vamos a ir presentando también algunos casos o ejemplos que sirvan un poquito para ilustrar a qué nos estamos refiriendo en cada caso. En el texto ustedes tienen algunos ejemplos, acá vamos a ver algunos otros que pueden ayudar justamente a la comprensión. Empezamos entonces con la primera parada de este camino, ¿no? Que tiene que ver con el situar el texto. Situar en el sentido de ubicar, pensar dónde está ese texto, de dónde proviene, ¿no? Y a ver, la cuestión de situar el texto presenta como distintas problemáticas en distintos momentos. Actualmente lo más habitual es que los textos en la vida universitaria se descarguen de plataformas, ¿no? Se descarga un PDF y después se imprima. A veces no llegan todavía los libros a las manos, que es un placer, a veces son fotocopias, pero son todas maneras que por un lado nos ayudan a que los textos circulen y lleguen, pero por otro lado se van perdiendo a veces ciertas coordenadas, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los autores de los textos? Este texto que estamos leyendo, ¿es un capítulo de un libro? ¿Es un artículo de una revista? ¿Es un texto completo? ¿En qué año apareció? ¿En qué país, en qué ciudad fue publicado? ¿No? Todos estos datos tienen que ver con el situar el texto, ¿no? Son datos que a veces están muy a la mano y hay algunos que a veces no lo están. Y cuando no están, realmente lo que proponemos en este primer momento de situar el texto es rastrearlos, ¿no? Buscar alguna manera de recuperarlos. Quién es el autor o quiénes son los autores, estas coordenadas de espacio y tiempo, como decíamos. Con emplazamiento nos referimos a esto, bueno, ¿dónde apareció? ¿No? En una revista, revista académica, de papel, digital, en un libro. Y si es un libro, este capítulo que tenemos es el que abre el libro, ¿no? Es un capítulo introductorio, entonces digamos que lo podemos leer, pero sabiendo que hay algo que está después que no lo tenemos, o es un capítulo de cierre, entonces hace algún efecto colector de un texto que tampoco, de unos otros capítulos que no tenemos, digamos, y bueno, y sabemos que esto es algún tipo de cierre. Muchas veces nosotros dejamos como docentes en estos archivos para descargar o en estas fotocopias el índice de los libros, ¿no? Cuando los textos provienen de un libro. Y lo dejamos justamente con este sentido, ¿no? Si son unas páginas, poder ver ¿cuál es, dónde está ubicado eso en el libro? ¿No? Está al principio, está al final, es el corazón. ¿De qué venía hablando el libro en otros capítulos? ¿No? ¿Cuándo aparece este capítulo que nos llega? ¿No? Entonces, en ese sentido, también el emplazamiento. E incluimos también acá en este momento de situar el texto la cuestión del género, ¿no? Y acá hablamos de géneros discursivos. Y pensamos que también poder identificar cuál es el género de ese texto que tenemos entre manos, si es una tesis doctoral, si es una monografía, si es un ensayo, si es un artículo, em, también tiene que ver de alguna manera con situarlo, ¿no? Situarlo pensando, como lo hace Steinberg, ¿no? Que los géneros
de alguna manera la sociedad organiza los géneros y ubica los textos en determinados moldes genéricos, y hay casi una capacidad, solo por vivir en sociedad, que nosotros tenemos de hacer como un mapa de los géneros, ¿no? Si nos acercamos a un texto que sabemos que es un ensayo, bueno, ya vamos a tener ciertas expectativas en términos de cómo va a estar organizado, qué es lo que nos puede proponer. Si es una tesis doctoral, vamos a esperar otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también pensamos que la cuestión de poder entender en qué género se inscribe, digamos, el texto con el que estamos trabajando, tiene que ver con situarlo, ¿no? Em, y bueno, acá poníamos esta nota de una advertencia acerca del contexto, ¿no? A ver, ¿para qué sí nos sirve y para qué no nos sirve el contexto? Em, a ver, por un lado, a ver, el contexto, los autores, ¿no? Los autores, si uno conoce un autor y puede inscribirlo en una disciplina y puede inscribirlo en una corriente, va a tener algún tipo de expectativa en relación con lo que ese texto va a ser. Y también el momento histórico en el que ha sido escrito puede ser de utilidad en este sentido, ¿no? Así, bueno, un texto de la semiótica escrito en los años 70 del siglo XX, bueno, la semiótica era una disciplina que se encontraba en un cierto momento con una cierta, este, digamos, influencia o adscripción al binarismo, al estructuralismo, etcétera, etcétera. Otra cosa es leer algo de los 90, otra cosa es leer algo del siglo XXI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay como momentos disciplinares y discusiones, ¿no? Que bueno, realmente poder ubicar un texto en un momento histórico puede servir para eso, ¿no? Entre unas cosas. Por otro lado, también muchos textos que nos hablan de ciertas realidades, que nos pueden hablar de ciertas prácticas culturales, de ciertos dispositivos mediáticos, etcétera, etcétera. También es importante saber de qué momento histórico están hablando en términos de su desenvolvimiento, ¿no? Ahora, ¿cuál es esta advertencia que queríamos comentar? Es tener cuidado de no presuponer que un texto va a decir algo por haber sido escrito en un lugar o por haber sido escrito por alguien o por haber sido producido en un determinado momento histórico, ¿no? Porque así como eso puede ser de utilidad, a veces uno puede ya presuponer demasiado, sobre todo cuando uno conoce, ¿no? Cuando uno conoce qué pasaba en esos años o qué ha escrito ese autor o un momento disciplinar, bueno, entonces ahí sí hay que usar estratégicamente esa información que tenemos, ¿no? Bueno, saber contextualizar, pero después realmente adentrarse en el texto y no hacerle decir lo que no dice, ¿no? Y no presuponer que ya sabemos lo que va a decir porque conocemos su contexto de producción, ¿no? Esto así dicho suena como un poco obvio, pero a veces ocurren estas cuestiones como que em, se empieza como a adivinar o hacerles decir a los textos algunas cosas por información colateral que uno tiene, ¿no? Esa es esta advertencia, como decir, todo lo que podamos averiguar, usémoslo en el sentido de situar, y después nos vamos a ir a lo que es la segunda entrada, que es abordar el texto. Vamos a ver lo que el texto dice y que lo diga el texto, ¿no? No lo decimos nosotros antes. Y vamos a ver un ejemplo que tenemos acá justamente acerca de situar el texto, ¿no? Este es un libro que en su momento fue bastante conocido, que se llama, como ven acá, La televisión ha muerto, ¿no? Y habla justamente de una discusión que ya tiene varios años, que es, bueno, acerca de la crisis de la televisión, al que algunos hablan como este título de la muerte de la televisión y demás, ¿no? Y bueno, y si uno empieza a recorrer las páginas de este libro, que dice, bueno, habla de la crisis de la televisión a partir del surgimiento de Internet y demás, ¿no? Algo en lo que, bueno, todos vamos a estar más o menos de acuerdo. Ahora, no menciona nada de Netflix y no menciona nada ni siquiera de YouTube, ¿no? Entonces, hay una pregunta que es, ¿no lo menciona porque considera que no son estas plataformas las que están poniendo en jaque la televisión o no lo menciona por qué? Bueno, y ahí tiene todo el sentido este libro. Rastreamos, es un libro que tiene sus años, es del año 2000, y YouTube se creó en 2005, ¿no? Quiere decir que hubo ya mucha reflexión y mucha escritura y mucha discusión
acerca de cómo iban a circular las producciones audiovisuales por Internet antes de que se cree la plataforma que hoy todos tenemos en primer lugar en nuestra mente cuando pensamos en lo audiovisual en Internet. Bueno, y Netflix ni hablar, se creó en 2010, ¿no? Eh, bueno, nada, entonces la ausencia de, de las menciones a YouTube o a Netflix en este libro se explican de esa manera, ¿no? Después podemos hacer algo interesante con esto, ¿no? Podemos volver a ver si esto que decía este autor en ese momento, si los desarrollos que de alguna manera vaticinaba, lo que hoy son o lo que fue el desarrollo de YouTube y de Netflix, fueron por ahí o no fueron por ahí, ¿no? Digo, podemos hacer algo interesante también con eso, ¿no? Pero tener claro, bueno, en ese sentido de poder ubicarlo en un momento que habla de una cierta realidad de los medios que, en particular con el desarrollo tan vertiginoso que han tenido históricamente los medios digitales, bueno, que era una realidad diferente de la que tenemos hoy, ¿no? Bueno, este es como un pequeño ejemplo de esta cuestión de situar el texto, ¿no? Pasamos entonces a este segundo momento, ¿no? Que tiene que ver con abordar el texto. Fíjense que un poco lo que proponíamos en el situar, en el primer momento, era casi todavía sin leerlo, ¿no? Es un poco rodearlo, ver el título, ver los datos de edición, ver dónde fue escrito, sí ver cómo se enmarca genéricamente, pero todavía realmente no empezamos a abordarlo. Este segundo momento, bueno, a ver, lo abordamos, pero no estamos como trabajando su lectura, son como ciertas cuestiones, y bueno, lo ubico acá, y en este segundo momento sí es abordar, ¿no? Y abordar, y ahí yo pongo en el texto que ustedes tienen para leer, que es esto de generar una lectura, ¿no? Y digo, una lectura por esto que sabemos hace muchos años que no hay una única lectura posible, ni una única lectura correcta, ¿no? Sino que, bueno, hay distintas lecturas que se pueden hacer sobre los textos. Hay distintas lecturas porque los textos, esto lo vamos a ver mucho en las semióticas, en las distintas carreras, pero los textos abren ciertos sentidos, ¿no? Trabajan ciertos temas, presentan ciertos problemas, tienen ciertas proposiciones, y las lecturas pueden detenerse más en unas o en otras, enfatizar unas más que otras, jerarquizar unas más que otras, y además los textos no todos son igual de concluyentes, ¿no? En cuanto a su apertura, en cuanto a lo abiertos o a los cerrados que son, ¿no? Digo, no se puede leer cualquier cosa en un texto, pero sí hay ahí como un campo de lecturas posibles, ¿no? En relación con esto de los textos más abiertos y más cerrados, bueno, yo pongo ahí en el texto un ejemplo, dos ejemplos como bastante extremos, ¿no? Uno es este del horóscopo, que siempre están escritos como muy vagamente, como diciendo, bueno, cada quien puede leer acá alguna referencia a su propia vida, ¿no? Pero de tan impreciso que está dicho. Y en cambio hay como una cierta voluntad en la escritura de las ciencias exactas y naturales, lo que se suele llamar las ciencias duras, de cerrar, ¿no? De limitar tanto como sea posible las lecturas que puede generar ese texto, ¿no? Pero más allá de estos extremos, podemos pensar también en otros ejemplos, y yo les traía uno de algunos textos que en la semiótica a veces visitamos, que son estos dos, ¿no? Bueno, acá puse la tapa de dos libros, que son dos autores argentinos que han trabajado la noción de dispositivo, ¿no? Es una noción, bueno, desde la semiótica que nosotros, ya verán en su momento, trabajamos bastante, ¿no? Y acá es interesante por este gesto de texto más abierto, texto más cerrado, que lo que hace en su texto Oscar Traversa, lo que hace José Luis Fernández, se puede, no es lo mismo en este aspecto, ¿no? Traversa tiene un texto, bueno, en ese libro que ven ahí hay varios textos acerca de la noción de dispositivo, pero hay uno de ellos, que es el primero que escribió, que se llama Aproximaciones a la noción de dispositivo, y este título de aproximaciones efectivamente ordena el texto, ¿no? Primera aproximación, segunda, tercera y cuarta. Son 4 aproximaciones a esta noción. Y la verdad es que tampoco el texto tiene un gesto hacia el final de decir, bueno, y entonces concluimos que el dispositivo es esto, sino que más bien va problematizando, es una discusión muy rica y muy interesante,
distintos usos del concepto y distintos casos en los cuales el concepto de dispositivo puede servir para pensar fenómenos comunicacionales y, bueno, etcétera, etcétera. Después, en alguna otra oportunidad podremos conversar acerca de qué es lo que dice Travers ahí, ¿no? Pero bueno, tiene este gesto que lo traemos en este ejemplo como una cosa más abierta, ¿no? De ir recorriendo, ir trabajando distintas aproximaciones. En cambio, en los lenguajes de la radio, el libro de José Luis Fernández, él trabaja en uno de los capítulos una cierta noción de dispositivo, ¿no? Que es el dispositivo técnico, los dispositivos técnicos empleados para la comunicación, que en verdad es una de las aproximaciones que trabaja Traversa, tiene que ver con la técnica, ¿no? Bueno, y Fernández dice claramente, entiendo por dispositivo esto, y lo define, va por ese lugar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es una definición más cerrada, ¿no? Ahora, esto no lo hace que sea ni mejor ni peor, ¿no? Uno genera una discusión y hace una apertura de una problemática con un recorrido, el otro hace un relevamiento a ciertos autores y concluye en una definición que después la emplea en sus análisis, ¿no? Em, Son como distintos tipos de propuesta textual, pero para traer al mundo de algunos textos que podemos llegar a leer en las carreras, esto de textos abiertos y textos cerrados, ¿no? Seguimos entonces en esta segunda entrada, que tiene que ver con abordar el texto, ¿no? Y decíamos, bueno, esta idea de que hay una pluralidad de lecturas, y bueno, que puede haber tantas lecturas como lectores, se dice muchas veces. ¿Qué hacemos entonces con esto? No pues necesitamos tener como ciertos consensos. Y la verdad es que lo que vamos a buscar hacer es construir un cierto lugar de lectura común, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tratar de leer estos textos, leer los textos que nos toque leer en las carreras, desde un lugar que vamos a tratar de construir en conjunto, ¿no? ¿Cómo se construye ese lugar? Bueno, no es siempre el mismo, ¿no? Pero los textos aparecen en el marco de una facultad, en el marco de una carrera, puede ser crítica, puede ser curaduría, entonces ya están traídos a propósito eh, ya de una inscripción de carrera. También ya están en una asignatura, ¿no? Porque pueden aparecer en semiótica de las artes, pueden aparecer en lenguaje mediático, pueden aparecer, etcétera, etcétera. Ya la asignatura, desde su denominación, desde su programa, desde su propuesta, tiene una acotación de un área de problemas o ciertos asuntos de los que se ocupa, ¿no? Y si ustedes van al programa de las materias que sabemos que la vida universitaria a veces no son muy atendidos, pero en este aspecto son sumamente orientadores, ¿no? Las asignaturas están divididas en unidades, ¿no? Y cada unidad ya trabaja alguna problemática o algún conjunto de preguntas muy específico. Y ese texto viene a aparecer ahí, ¿no? Entonces, si uno hace ese mapa, carrera, asignatura, unidad, y ese texto aparece ahí, eso ya debería construir un cierto lugar en común para todos los que vamos a abordar ese texto, que puede ayudar a hacer este tipo de jerarquizaciones, dónde nos detenemos, qué es lo que más nos importa, ¿no? Qué es lo que nos vamos a estar preguntando, dónde vamos a estar focalizando dentro de cada texto. También mirar la propia organización del texto, porque, bueno, acá hay que ver, hay textos y textos, pero muchos textos ya jerarquizan, ponen por delante porque lo ponen en negrita, porque lo ponen en itálica, porque lo formulan de ese modo, porque lo ponen bajo el título de conclusiones, porque plantean un plan textual y etcétera, etcétera, porque dicen al principio qué es lo que pretenden hacer, ¿no? Bueno, el mismo texto suele dar indicios, algunos más y otros menos, porque por suerte hay textos de lo más diversos, pero los mismos textos suelen dar mucha orientación acerca de sus nudos, de sus focos, de lo que pretenden jerarquizar, ¿no? Entonces esto es algo también para mirar y que ayude como a construir esos lugares de lectura, ¿no? Y también es interesante a la hora de abordar los textos rastrear esta cuestión de los presupuestos del texto, ¿no? Los presupuestos del texto tienen que ver con aquellas cuestiones
a veces explicitadas y muchas veces no dichas, que los textos dan por sentado, ¿no? Algo que ya dan por sentado y que se parte de ese lugar que a veces tiene como el estatuto de creencia. Bueno, se cree que eso es así, ¿no? El texto puede argumentar, puede buscar demostrar algo, pero eso no. Eso ya lo da por sentado y desde ese lugar parte, ¿no? Entonces, esto también nos parecía interesante trabajar. Fíjense, acá tenemos un ejemplo, es un ejemplo imaginario, pero traído a cuenta de esta cuestión de los presupuestos, ¿no? Vamos a leer dos fragmentos de críticas que hablan de un mismo film. ¿Eh? Lo leemos y después lo comentamos ahora mismo, ¿no? La primera crítica dice lo siguiente: el director duda entre la fidelidad al film original y la introducción de elementos contemporáneos, por lo que la película no termina siendo ni un homenaje logrado, ni una versión que presente ninguna novedad relevante. Esto dice la crítica A. La crítica B dice: el film oscila entre momentos en que parece guardar gran fidelidad al original y otros en los que juega con elementos contemporáneos, lo que resulta en un inestable e inconsistente universo que mezcla pasado y presente. Así no termina de ser ni un homenaje a la película original ni una versión que juegue a traer la historia a la contemporaneidad, ¿no? En un punto parece que dicen cosas bastante parecidas, ¿no? Como decir, bueno, esto parece ser que es una remake, ¿no? Es una nueva versión de un film original y coinciden estas críticas en decir que se queda a mitad de camino, dicho en lenguaje coloquial, ¿no? Pero fíjense una cosa, una crítica dice, el director duda entre la fidelidad del film original, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el otro dice, el film oscila. Entonces hay un presupuesto que está en la primera crítica, que es que esa película es lo que el director quiso que sea, ¿no? El director tuvo una cierta intención de hacer una película, la película le salió como él quiso que saliera, y esta película tiene dudas porque el director tiene dudas, ¿no? ¿Se entiende? Esto es como, no está explicitado, pero hay ahí una suerte de presupuesto que es los productos, los textos son los que sus autores quieren, ¿no? Los textos son los que sus autores quieren. Eh, Esto no está explicitado, pero es un presupuesto muy fuerte, ¿no? Y además es que el autor de un film es el director y no el guionista, por ejemplo, ¿no? O el director de fotografía o el actor, ¿no? Entonces, bueno, hay como una serie de presupuestos que están operando y que no están explicitados, pero que pueden este, observarse en esta manera de formular que tiene esta crítica, que la crítica B no dice nada de las personas productoras del film, ¿no? Habla de la relación entre las películas. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión de los presupuestos. Ya van a ver que en las semióticas nosotros no vamos a escribir esta cuestión de pensar que los textos son lo que los autores quieren, ¿no? Vamos a estar pensando más entre relaciones entre los textos, y acá decimos texto en un sentido muy amplio, ¿eh? Fíjense que estamos pensando que, por ejemplo, que un film es un texto también, ¿no? Cualquier producción significante, más allá de la materialidad en la que se asiente, ¿no? No solo si es de lenguaje verbal o en su forma escrita o en su forma oral, ¿no? Bueno, avanzamos entonces. Seguimos todavía en este segundo momento que tiene que ver con el abordar el texto, ¿no? Y acá vamos a hablar del objeto del texto o de los objetos del texto, ¿no? Y cuando hablamos del objeto del texto nos referimos a aquello de lo que el texto habla, ¿no? A eso lo vamos a llamar el objeto del texto. Cada texto habla de alguna cuestión o de algunas cuestiones, no de todas. Un texto puede hablar de una obra de arte, de una exposición, de la puesta de esa exposición, del estilo de un autor, ¿no? de ciertas tendencias. Bueno,
hablando de esas tendencias, puede hablar de ciertos, de ciertas obras, pero puede ser que su objeto no sean esas obras, sino las tendencias, o puede haber otros textos que hablen efectivamente de las obras, ¿no? Entonces, rastrear por allí cuál es el objeto del texto es sumamente importante, ¿no? Y también esto de ver el estatuto, digamos, en qué nivel se ubica. No es lo mismo hablar de una determinada exposición que de unos determinados objetos artísticos, que de un estilo, que de un género, que de un momento histórico, de un hablar de lo que se ha dicho sobre esas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante poder identificar de alguna manera de qué naturaleza es ese objeto, en qué nivel se sitúa, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Em, y es interesante que no es, ¿qué podemos hacer nosotros con esos textos? ¿No? Y acá vuelvo a un texto que yo traje hace unos minutos como ejemplo, que es este libro de José Luis Fernández, que ya les contaba que tiene una cierta definición de dispositivo, y él se imagina por el título, que es Los lenguajes de la radio, el título del libro, trae esa noción de dispositivo para, bueno, para analizar qué pasa con el dispositivo radiofónico, ¿no? Qué es lo que ocurre en la radio. En el caso de este texto, bueno, se podría hacer algún tipo de análisis de algún producto radiofónico y trabajar como lo hace Fernández en el libro. Pero también hay otra cosa que se puede hacer, ¿no? Se puede tomar esa noción de dispositivo, ver cómo él trabaja, qué es lo que se pregunta cuando trabaja por el dispositivo, y pensar el dispositivo en otros soportes, en otros medios, en otros lenguajes, ¿no? Quiere decir, eh, hacerse una pregunta eh, y usar ese texto no solamente para ver qué es lo que dice específicamente sobre el dispositivo y qué es lo que dice específicamente sobre el dispositivo radiofónico, sino como una manera de aproximación que pueda ser empleada en otro fenómeno que uno está interesado en estudiar, ¿no? Y bueno, lo que pasa mucho en la vida, lo decía Marita en la presentación, digamos, en la cátedra, somos todos docentes que hacemos también investigación, entonces en la vida de la investigación es muy habitual que ya se llegue a los textos con preguntas muy específicas y con objetivos específicos que uno tiene por sus objetos y por sus preguntas de investigación, ¿no? Esto también es algo que modela y que determina, ¿no? Los abordajes que se pueden hacer a los textos, porque bueno, uno también jerarquiza cuando tiene ese tipo de preguntas otras cuestiones, ¿no? ¿Avanzamos? Y yo les adelantaba que vamos a ver un ejemplo sobre esta cuestión del estatuto, y traemos otra vez a Traversa, pero otro libro, este libro que es de 1984, Cine, el significante negado, ¿no? Y si ustedes miran el índice de este libro, que el libro, bueno, habla del cine, ¿no? Eso está claro desde su título. em, pero en los distintos capítulos trabaja por lo menos sobre tres estatutos distintos, ¿no? El, la primera parte está dividido en tres partes, este libro. En la primera parte se llama la especificidad del cine, ¿no? Y si ustedes ven, ahí no está trabajando ni sobre un tipo de film, ni sobre una película en particular, sino sobre el fenómeno del cine en general, ¿no? Sobre su calidad de producto estético, discute su conceptualización como mercancía, problematiza algunas cuestiones que llama la existencia no fílmica del film, donde ubica, por ejemplo, fenómenos como el sistema de estrellas o Star System. Es decir, esta primera parte habla del fenómeno del cine, ¿no? Y no habla de ninguna película ni de ningún género en particular, ¿no? Ese es un estatuto posible, digo, es un cierto objeto, hablar del cine como fenómeno, como producto estético, como mercancía, discutir qué tensiones hay en eso y demás. La segunda parte trabaja más sobre la especificidad de la crítica y se detiene a discutir largamente la cuestión de los géneros en el cine, ¿no?
Em, entonces, acá ya hay un desplazamiento sobre el objeto, ¿no? Ya no habla del fenómeno del cine en general, sino que habla sobre el funcionamiento de ciertos sistemas clasificatorios, ¿no? Como son los géneros. Em, es decir, otro objeto. Una cosa es hablar del fenómeno del cine, otra cosa es hablar de los géneros cinematográficos. La tercera parte, ¿no? Que tiene por título Cuerpo y Relato, aborda este análisis del relato y construcción de la corporalidad en films específicos, ¿no? Por ejemplo, trabaja un film que se llama A los cirujanos se le va la mano, film de Olmedo y Porcel, bueno, ¿no? O trabaja cuestiones de animación que hoy son clásicos como Popeye, Tom y Jerry, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un nuevo desplazamiento del objeto, ¿no? Porque ya es films específicos. Entonces, fíjense cómo a lo largo de sus partes el libro recorre objetos que son de tres estatutos diferentes, ¿no? El fenómeno del cine en general, los géneros del cine y films específicos, ¿no? Obviamente son todas aproximaciones válidas y como ven en este ejemplo pueden convivir incluso en una misma obra, ¿no? Pero cuando nos aproximamos a leer textos como este, está muy bien que logremos identificar cuál es el estatuto del objeto en cada momento, ¿no? En cada pasaje, ¿no? Traía también este ejemplo porque es interesante, sobre todo esto último que yo les decía, estas películas protagonizadas por Olmedo y por Porcel, ¿no? Em, Porque también habla de una ausencia de valoración en términos de alta cultura o baja cultura en relación con los fenómenos estéticos que aborda Traversa, ¿no? Que nosotros muchas veces también tenemos esta postura en términos de no venimos a ocuparnos solamente de obras serias, obras consagradas, ¿no? Sino de una multiplicidad de fenómenos estéticos que incluyen, como estos ejemplos, productos de la cultura popular, ¿no? Y que semióticamente pueden resultarnos tan atractivos como cualquier obra, ¿no? Pasamos ahora al tercer momento de este camino de la comprensión de textos, y acá traemos un concepto que es el de intertextualidad, ¿no? Que también lo vamos a estudiar mucho en la semiótica, pero lo presentamos acá porque nos parece que podemos emplearlo de algún modo para trabajar la comprensión de textos. ¿Qué entendemos por intertextualidad? Bueno, el fenómeno por el cual los textos guardan relaciones con otros textos, ¿no? Recuerdo lo que dije hace unos minutos, que es que cuando decimos textos no estamos hablando, cuando decimos textos y hablamos de intertextualidad, ¿no? No estamos hablando solamente de producciones escritas, ni producciones solamente orales o verbales. El ejemplo que decíamos recién, los films son textos, una escultura, una puesta teatral, una partitura, una ejecución de esa partitura, que no es el mismo texto que esa partitura, ¿no? Esto es el fenómeno, todos estos los vamos a pensar desde la semiótica como textos, ¿no? Y esta idea de la intertextualidad es que los textos guardan relación con otros, ¿no? Em, y de entrada pensamos que este fenómeno está siempre presente, ¿no? Todo texto guarda relaciones con otro o con otros, ¿no? Em, Relaciones que pueden ser de muy distinto tipo, ¿no? Algunas son como muy evidentes, como, bueno, las citas, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay una cita, es evidente que un texto está citando a otro, pero también puede ser que retoma un concepto, un texto de otro, puede ser que un texto está polemizando o discutiendo con otro, y entonces también es una manera que tienen de vincularse los textos, ¿no? Em, y en este sentido es interesante rastrear esas redes intertextuales que presentan los textos, ahora sí hablo de los textos escritos, los textos con los que estamos trabajando, con los que estamos haciendo estos ejercicios de comprensión, ¿no? Entonces, bueno, a veces parece que si aparece una cita o si aparece un concepto que no conocemos o si se menciona una obra que no conocemos, bueno, parece que tendríamos que ir a rastrearla, ¿no? La verdad que, por un lado, sí, está muy bien que lo hagamos y que vayamos reponiendo todo eso que nos falta para tener una mayor comprensión. Cuanto más podamos rastrear, bueno, más se va a enriquecer nuestra comprensión. Pero también aparece la pregunta de hasta dónde rastrear, ¿no?
porque hay muchos textos en la vida universitaria que son riquísimos en citas, en referencias a obras, en referencias a autores, en referencias a conceptos, y entonces hay que tener ahí a veces una cierta política, una cierta economía de este ejercicio de rastreo intertextual, porque si no, es realmente puede no finalizar nunca, porque además seguramente vamos a llegar a otros textos que también nos remiten a otros textos a su vez, porque vamos a llegar a textos que también guardan relaciones intertextuales con otros, ¿no? Entonces la pregunta es hasta dónde rastrear y cómo rastrear, ¿no? Em, bueno, y acá como algunos tips, digamos, algunas cuestiones que pueden servir para tener como esta política del trabajo con la intertextualidad, ¿no? Una cuestión que, bueno, ahí está puesto como una obviedad, que es leer todo el texto, ¿no? Leer todo el texto porque muchas veces hay notas al pie, hay notas al final, ¿no? Que, pueden aclarar algunas cuestiones que no conocemos. Puede ser que el mismo texto aclara, explica o describe algo que no termina de entenderse cuando lo estamos leyendo, pues simplemente hay que avanzar en la lectura, ¿no? Entonces, por esta cuestión de la obviedad de, bueno, hay que leer todo el texto, ¿no? Y acá vuelvo a algo que decíamos antes, el mismo texto muchas veces señala o reclama eh, el rastreo intertextual de algunos intertextos más que de otros, ¿no? Si se trabaja un concepto central, si todo el texto está hablando de una obra pictórica que el texto da por presupuesto que conocemos, bueno, habrá que ir a rastrear esa obra pictórica o habrá que ir a rastrear ese concepto, ¿no? Muchas veces es el propio texto el que nos va a indicar qué es lo que sí tenemos que jerarquizar en términos de nuestras búsquedas intertextuales, ¿no? Y esto también, las notas al pie, la bibliografía hacia el final, pueden ser orientadoras, ¿no? Sobre dónde ir a buscar eso que nos falta, digamos, ¿no? Para completar esa pequeña red intertextual que queremos reponer de alguna manera a la hora de leer los textos. En la bibliografía, muchas veces la bibliografía que está en el programa de la materia, esa bibliografía que aparece a veces como de referencia, muchas veces está justamente para esto, ¿no? Para ayudar a reponer parte de ese universo de textos que son convocados y que tienen cierta centralidad y que, bueno, viene bien leer o son importantes en términos de la comprensión, ¿no? Y ahí volvemos también a la cuestión del abordaje y el lugar de lectura y las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo estamos entrando a este texto buscando qué, ¿no? Y muchos textos tienen una dimensión polémica, ¿no? Eh, Son textos que discuten un, digamos, un concepto o una postura o la posición de un autor, retomando lo que dijeron otros, ¿no? A veces hacen una suerte de síntesis, a veces lo refutan y entonces hacen una contrapropuesta. Esto es lo que llamamos la dimensión polémica, ¿no? En donde eh, hay algún punto o algún nudo, como pongo ahí, en debate, ¿no? Detenerse sobre los momentos polémicos de los textos a veces es de gran ayuda para ver por dónde ir en estos rastreos y qué es lo que se jerarquiza, porque muchas veces eh, hay que ver cada texto, ¿no? Pero muchas veces estos momentos polémicos, momentos de discusión, son momentos donde hay algo central que se está discutiendo y que se está formulando en ese texto, ¿no? Es más raro, todo puede ocurrir, pero es más raro que un texto se dedique a polemizar con las posturas de otros autores sobre un asunto menor, digamos, ¿no? En verdad, muchas veces las polémicas son estos disparadores de la construcción de una cierta postura del texto, ¿no? Entonces, bueno, también detenerse en estos lugares de polémica ayudan a ver estos nudos, estos lugares donde jerarquizar y donde puede tener sentido rastrear intertextualmente. A veces lo que se rastrea justamente es estos textos con los que se polemiza, y hay que ver, porque muchas veces las proposiciones centrales con las cuales se está discutiendo están repuestas ahí, digamos, ¿no? Están formuladas en el texto que estamos leyendo. Y en este sentido, un ejercicio que se puede hacer uno, digamos, cuando el texto no propone la polémica, más allá, digamos, de las polémicas que pueda proponer un texto, es uno trabajar la comparación como un abordaje, ¿no?
porque la verdad que la comparación sirve muchas veces para identificar cuáles son las proposiciones centrales. Muchas veces se halla a partir de esto cuáles son los presupuestos de los textos, cuando nosotros como ejercicio hacemos dialogar este texto con otro que trate algunos temas vecinos o similares, ¿no? Lo vemos también con un ejemplo. Acá tenemos una definición bastante conocida en el ámbito de los estudios de comunicación, que es el esquema, es un fragmento de un texto de Jacobson en el cual eh, él define un cierto esquema comunicacional que ha sido muy retomado. Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, ustedes probablemente lo conozcan, ¿no? Dice Jacobson, el destinador manda un mensaje al destinatario. Para que sea operante, el mensaje requiere un contexto de referencia que el destinatario puede captar, ya verbal, ya susceptible de verbalización. Un código del todo en parte cuando menos común a destinador y destinatario. Y por fin un contacto, un canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el destinatario que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación. Todos estos factores indisolublemente implicados en toda comunicación verbal podrían ser esquematizados así. Y plantea este esquema, que es probable que ustedes lo hayan conocido, a veces se plantea como emisor y receptor, ¿no? Que es el esquema que a veces incluso en escuela primaria, secundaria, se ha divulgado muchas veces como el esquema de la comunicación, ¿no? Un emisor, un receptor, un mensaje que va por un canal, ¿no? Un cierto código en común y un cierto contexto de referencia que tiene de esa comunicación, ¿no? Vamos a ver, uno puede estar trabajando con esto y decir, bueno, tengo que trabajar la comprensión del texto de Jacobson y dar cuenta de sus proposiciones centrales, y si uno entra con la pregunta específica de cuál es el modelo comunicacional, ¿no? Porque Jacobson trae este modelo en verdad para hablar de otras cuestiones, pero uno puede legítimamente, como se hace muy habitualmente en las carreras de comunicación, en las materias que se preguntan como la comunicación, por la comunicación entrar al texto y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la definición que nos trae Jacobson de comunicación? Y trabajar esto, ¿no? Pero uno puede abordar esto y hacer un ejercicio comparativo con otra, ¿no? Definición de comunicación. Yo traje una de un autor que se llama Shefflen, que es de la escuela que fue conocida como Escuela de Palo Alto o Universidad Invisible, ¿no? Que dice lo siguiente. Muy cortito, ¿no? En suma, la comunicación puede definirse como el sistema de comportamiento integrado que calibra, regulariza y mantiene y por ello hace posibles las relaciones entre los hombres. En consecuencia, podemos ver en la comunicación el mecanismo de la organización social, ¿no? Entonces, fíjense qué definición tan diferente, ¿no? Em, Fíjense que en esta definición es de Shefflen, pero en verdad es muy coincidente con esta escuela de Palo Alto, ¿no? Considera la comunicación como un todo integrado que habilita las relaciones entre los hombres, ¿no? Por eso habla de mecanismos de la organización social, ¿no? Podríamos hablar, bueno, nada, sobre uno, sobre otro, explicando sus proposiciones, pero en la comparación se hacen evidentes también algunos otros aspectos referentes a lo que cada una de estas escuelas entiende por comunicación, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decíamos sobre los presupuestos antes, ¿no? Eh, Fíjense que en ese ejercicio que habíamos hecho de las críticas, las dos críticas que hablaban de esa remake, también decíamos, en esa comparación se hacía más evidente este presupuesto de que uno hablaba de los directores como los autores y la otra no, ¿no? Pero bueno, se pueden ver los presupuestos, se puede ver la particularidad de cada propuesta, ¿no? Fíjense, en un esquema como el jacobsoniano está un poco esta idea de la intencionalidad de la comunicación, ¿no? Porque es el emisor que le manda este mensaje al receptor, ¿no? Eh, que esta idea de intencionalidad no está en, en Palo Alto, ¿no? Porque nada, todo comunica, incluso los gestos, incluso la vestimenta, más allá de lo que cada persona quiera dejar comunicar o no dejar comunicar, o intencionalmente comunicar o no, ¿no? Y también acá se hace como evidente que el modelo jacobsoniano trabaja la comunicación como un fenómeno verbal, ¿no? El verbal o verbalizable, digo, todo decanta en la lengua, ¿no?
Para Palo Alto, en cambio, no es solo verbal, ¿no? Para Palo Alto hay como una máxima de ellos que dicen todo comunica, ¿no? O sea, dijimos los gestos, la vestimenta, las acciones, los silencios y la palabra también, ¿no? Em, pero bueno, son como algunos señalamientos de aspectos referentes a el concepto que cada uno de estos autores tiene sobre el fenómeno de comunicación, que se vuelven mucho más evidentes, que se hacen más visibles, ¿no? Cuando se trabaja comparativamente. Por esto esta idea de trabajar la comparación como un abordaje que permite una mayor comprensión de los textos, ¿no? Y para cerrar esta tercera entrada referente a la intertextualidad, queremos hablar un momento sobre la cuestión de la metatextualidad y los textos objeto, ¿no? Em, bueno, recordamos que estamos diciendo texto en un sentido amplio, ¿no? Una obra literaria, una crítica cinematográfica, un poema, digamos, todas producciones del lenguaje verbal son textos, pero también un film, una escultura, ya lo dijimos, ¿no? Em, entonces, cuando hablamos de las relaciones intertextuales, pensamos de esta manera, ¿no? Dijimos hace un rato de esta operación muy evidente de la cita, que es cuando aparece en un texto de lenguaje verbal entre comillas, pero también hay procedimientos de cita en lenguajes audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual en Los Simpson, que muchos de ustedes o todos ustedes habrán visto, que jueguen a recrear con los personajes de esa tira algún fragmento emblemático de films conocidos, ¿no? Bueno, eso también es un procedimiento de cita, puede haber procedimientos más de parodia, ¿no? Ya dijimos que la polémica también tienen un trabajo intertextual. Quiere decir citar, polemizar, retomar, parodiar, todas estas son operaciones intertextuales. Ahora, vamos a hablar de esta cuestión específica de la metatextualidad, ¿no? La metatextualidad es un cierto tipo de relación intertextual y decimos que un texto es un metatexto de otro o que hay una relación metatextual cuando un texto dedica buena parte de sí mismo o su totalidad a hablar de otro texto, ¿no? Un hablar que a su vez puede ser un hablar modelado, ¿no? Un metatexto puede describir, puede hacer una descripción más neutra, puede comentar, puede criticar de distintos modos o distintos juegos. Bueno, todas esas son ejercicios metatextuales, ¿no? Que sí, es un hablar que además es un hablar de maneras muy variadas, ¿no? Y ese texto acerca del cual el metatexto habla lo llamamos texto objeto, ¿no? Em, y lo traemos acá porque la cuestión de la metatextualidad se relaciona con la comprensión de textos y con nuestras carreras en general, bueno, de múltiples maneras, pero queremos señalar dos de ellas ahora, ¿no? Por un lado, si pensamos en la comprensión de textos, comprender un texto supone que vamos a adquirir cierta posibilidad o capacidad de elaborar algún metatexto acerca de él, ¿no? Sí, sí, si podemos comprenderlo, y bueno, se supone que vamos a poder tener alguna palabra acerca de él. En la vida universitaria, los momentos de evaluación de los aprendizajes, las pruebas, los exámenes, suponen fuertemente esto, ¿no? La capacidad de elaborar metatextos acerca de los textos estudiados, de los textos aprendidos, ¿no? Explique qué dice tal autor acerca de, bueno, eso es un pedido, una consigna de un parcial, muchas veces es un pedido de elabora un metatexto, es como si se pidiera eso, ¿no? Diga lo que dice tal texto, ¿no? Em, y en los videos y en las clases que vienen, el trabajo que vamos a proponer con dos textos, el de Goodman y el de Krimp, que ustedes tienen para leer, va a ser esencialmente metatextual, ¿no? En verdad, uno puede decir, bueno, buena parte de lo que venimos hablando, esto de situar el texto, abordar el texto, bueno, muchas de las cosas que dijimos son ejercicios metatextuales, ¿no? Dar cuenta de los autores del emplazamiento, su inscripción genérica, etcétera, etcétera. Son todos momentos o instancias en las que hablamos de los textos, es decir, estamos elaborando metatextos. Entonces esto, ¿no? Por un lado, la comprensión textual va un poco de la mano del poder generar metatextos, ¿no? Ahora, por otro lado, la cuestión de la metatextualidad está muy vinculada con las propuestas generales de las carreras de crítica y de curaduría, ¿no?
y lo está de manera diferente, ¿no? Porque la producción crítica es esencialmente un tipo de producción metatextual, ¿no? Porque una crítica es, por definición, digamos, un texto que se ocupa de hablar de otro texto, o un conjunto de ellos, ¿no? Una colección, una serie de obras, una exposición, etcétera, etcétera. De alguna manera, ponerse en el lugar del que hace crítica implica adoptar una posición metatextual, ¿no? Ya van a ver en las carreras que la semiótica es de por sí una disciplina metatextual, ¿no? Y bueno, y justamente en las carreras está un poco en este lugar, ¿no? De, de pensar que las aproximaciones semióticas pueden servir para construir ese lugar metatextual, ¿no? Ahora, la curaduría tiene otra relación con la metatextualidad, ¿no? Porque una apuesta curatorial puede, pues sí, puede contener momentos o espacios que son más de un carácter metatextual. Digo, por ejemplo, un panel situado junto a una obra, ¿no? Que dice algo de esa obra, que la describe, que la comenta, tiene como un juego metatextual en relación con esa obra. Muchas veces lo que ocurre en los catálogos, quiero decir, los catálogos de las exhibiciones, ¿no? Como parte de esa producción curatorial, también pueden tener una posición metatextual en relación con las obras curadas, ¿no? Sin embargo, eso no agota, digamos, la curaduría. Dicho de otra manera, digamos, la curaduría desborda la posición exclusivamente metatextual, porque hay grandes operaciones implicadas en el trabajo curatorial, ¿no? De selección, de diseño, de organización, de disposición, etcétera, etcétera, que guardan sin duda relación con las obras curadas, digamos, relaciones intertextuales, pero esas relaciones no son solamente metatextuales, ¿no? A ver, por poner un ejemplo, definir en una cierta exhibición un determinado recorrido, que no es solo seleccionar y ordenar, sino que también es regular o dejar más o menos grados de libertad en relación con los recorridos que puede hacer el visitante para crear o no sus propios trayectos dentro de esa exhibición, si es más o menos guiado, si se explicita o no se explicita ese orden, etcétera, etcétera, entre muchísimas otras cuestiones. Todas esas son operaciones curatoriales, ¿no? Bueno, que exceden la posición metatextual, porque ese recorrido, más que hablar de otras obras, en verdad produce un nuevo fenómeno complejo, digamos que es un nuevo texto complejo también, que es esa misma exhibición que tiene ese recorrido, que tiene esas obras, ¿no? Entonces, bueno, también interesante pensar la cuestión de la curaduría en la metatextualidad y la crítica en la metatextualidad, pero no tienen el mismo tipo de vínculo, ¿no? Así que bueno, esto lo quería mostrar a propósito de esta cuestión de lo metatextual, ¿no? Y para cerrar estos 4 momentos que proponemos para la comprensión de los textos, hablamos algunas palabras acerca de las técnicas para leer un texto. Y la verdad que acá queremos ser como bastante modestos, porque pensamos que realmente hay multiplicidad de técnicas, ¿no? Y se sabe y está estudiado también desde la didáctica y la pedagogía que tampoco todas las personas aprenden y comprenden y estudian igual y no a todas les resulta eh, lo, eficiente lo mismo. Algunas son más visuales, otras son más de escuchar, más de ver. Hay quien estudia en soledad, hay quien estudia con música, hay quien se va a un bar. Los momentos, las situaciones. Hay quien le gusta subrayar todos los textos y otros les dejan notas al costado, otros no los tocan pero hacen un resumen al lado, otros no hacen nada, simplemente no hacen nada con las manos, simplemente lo leen, ¿no? Y después en un segundo momento pueden subrayar algo. Digo, eso lo que podemos decir es, muchos de ustedes deben tener ya sus recorridos hechos y deben haber encontrado sus mejores técnicas y sus mejores tácticas, pónganlas en juego y el que no las tiene o que cree que puede seguir explorando, bueno, hagan estas pruebas, ¿no? Hagan estas pruebas de encontrar sus mejores maneras de abordar los textos para una mayor comprensión, ¿no? Entonces, ahí por eso decíamos, bueno, somos modestos en el sentido de decir, no creemos que haya recomendaciones universales sobre técnicas de lectura, pero algunas cositas creemos que pueden ser de utilidad sí para todos. Y acá volvemos un poquito a pensar esto que decíamos al principio, ¿no? De construir un lugar de lectura, ¿no?
Y lo que sí recomendamos fervorosamente como una técnica es la relectura, ¿no? El volver a leer los textos. El volver a leer los textos porque, a ver, en general la vuelta a la lectura de un texto está relacionada, se piensa, digo por lo general, que tiene que ver con la memorización, ¿no? Bueno, si no se recuerda, en la segunda vuelta se recuerda, bueno, algo de eso seguramente hay, porque si se lee 2 veces o 3 veces se va a recordar más que la primera, bueno, eso, este, sí, seguramente sea así. Pero hay otra cuestión muy interesante en la relectura, que es la primera vez que uno aborda un texto, bueno, mm, lo está abordando por primera vez. No sabe todavía cuál es el objeto del texto, cuál es el estatuto de ese texto, cuál es la organización de ese texto. Si empieza argumentando, no sabe necesariamente hacia dónde va a ir. La segunda vez eso ya lo sabe, ¿no? Quiere decir, ya sabe más o menos de qué se trata, ya sabe de qué va a hablar, puede haber entendido más o menos en una primera lectura, pero ya llega a ese texto con un mapa de qué se trata. Ya cuando vuelva a leer ese primer párrafo, va a leerlo sabiendo que ese primer párrafo es introductorio hacia un desenlace que ya conoce, ¿no? Y ese segundo y ese tercer párrafo también, ¿no? Y yo decía esto de volver a la pregunta de por dónde se lee, perdón, desde dónde se lee, porque nosotros decíamos, y lo pongo también en el texto que tienen para leer, que siempre se lee desde un lugar y ese lugar está siempre construido, entre otras cosas, por las lecturas anteriores, ¿no? Lo que cada uno leyó, lo que cada uno conoce, tomando la idea esta de la intertextualidad, los intertextos que cada uno tiene, bueno, siempre son parte de ese lugar desde el cual uno lee los textos. Y la primera vez que uno lee un texto que nunca leyó, ese texto, bueno, desde luego no es parte de las lecturas anteriores. La segunda vez sí, ¿no? Quiere decir que en la relectura, ese texto que nosotros ya leímos por primera vez, forma también parte de alguna manera de nuestro bagaje, ¿no? Y entonces vamos a leerlo desde un lugar distinto y desde un lugar en el que eso debería ayudarnos y favorecer la comprensión de los textos, ¿no? Por eso la cuestión de la relectura, ¿no? Y finalmente, dos técnicas muy extendidas. Bueno, una es la del resumen, ¿no? Que muchos de ustedes deben hacer. Em, Nada, simplemente el resumen es un ejercicio de jerarquización y de selección y de detectar los nudos y de buscar cuáles son los conceptos centrales, ¿no? Que tiene que ver también con estas preguntas que uno se hace al inicio y con el lugar desde donde se lee. Sí, bueno, algo que decimos siempre sobre los resúmenes. El resumen, a ver, tiene sentido cuando hay una cuestión económica, ¿no? Es más chiquitito, eso es un resumen, es más corto, pero debería tener ese resumen la capacidad de evocar o de reponer de alguna manera ese texto que leímos en su complejidad o en su riqueza o, ¿no? Bueno, eso solo lo puede hacer para cada quien si es uno el que elaboró el resumen, ¿no? Porque por eso la poca efectividad de los resúmenes que pasan de mano en mano, ¿no? Es el ejercicio de elaborar el resumen y de uno ponerse en ese lugar de trabajar con ese texto y de jerarquizar y de seleccionar el que es la confección del resumen, el que la actividad que en buena medida ayuda a mejorar la comprensión y la que hace que también después ese resumen nos resulte de utilidad, ¿no? Y queríamos mencionar para cerrar la cuestión del fichado, del fichero. Aunque bueno, una ficha es, bueno, se llaman así porque se solía hacer hace menos años de lo que parece, digamos, en una ficha de cartón, este, un resumen de un texto, pero la voluntad de las fichas es armar ese fichero, ¿no? Y muchas veces ahora es habitual hacerlas por computadora, en un archivo de Word o similar y conservarlo, pero es una suerte de resumen, pero hecho con vistas a la posterior recuperación del texto, ¿no? Decimos, este texto lo voy a poner en mi acervo de texto, lo voy a poner en mi fichero y voy a hacer alguna ficha porque el día de mañana puedo querer volver. Y vuelvo a esta ficha y repaso los conceptos centrales y cualquier cosa de ese fichero es un paso intermedio para recuperar ese texto, ¿no? Entonces, bueno, también por los intereses de cada uno y de cada una, ¿no? Lo que le vaya gustando, interesando,
buscando como objeto de indagación, muchas veces, bueno, puede ser que quieran armar sus propios ficheros, ¿no? Entonces también eso es parte de los ejercicios de una manera particular de resumir y de trabajar, ¿no? Y de ciertas técnicas. Bueno, con esto terminamos esta propuesta de 4 momentos en el abordaje de los textos y de la comprensión de textos. Tienen, bueno, justamente el texto que escribí, que habla de estas cuestiones para leer y para trabajar. Y ahora le voy a pasar la palabra a Marita, que les va a contar un poco cómo sigue esto y qué vamos a hacer de aquí en más. Bueno, gracias Mariano, súper útil este, mm, escucharlo más allá de conocer tu texto, volver a escucharlo y volverlo a escuchar en este otro marco distinto que es estos encuentros a distancia. Efectivamente lo que nosotros vamos a hacer es aplicar en 2 lecturas, la lectura sobre el texto de Douglas Crimp y luego en el texto de Woodman, estas técnicas y estos instrumentos que nos acercó Mariano y que podemos nosotros aproximarlo precisamente a través de su puesta en texto, ¿no? Su propio artículo. Entonces, vamos a hacer con Crimp y con el texto de Crimp y el texto de Woodman este pasaje, ¿no? Por situar el texto, abordar el texto, ¿no? Trabajar las distintas intertextualidades y poner algún tipo de práctica, ¿no? Y de técnica en uso. Es decir, la primera cuestión es que nosotros vamos a aplicar ese instrumento. Uno podría decir, hay algo que Mariano decía al comienzo y a mí me parece interesante, es que nos vamos a tener que acostumbrar y se van a dar cuenta la diferencia de los 2 textos, que son diferentes en muchos aspectos, en esto de lo dado y lo esquivo, ¿no? Lo dado y lo esquivo. Entonces, también tener unas técnicas permite, primero, a veces lo esquivo queda esquivo y no podemos hacer otra cosa. Y otra vez, lo esquivo, si le damos alguna vuelta, si hacemos otras conexiones, lo vinculamos con otras lecturas, probablemente haya algo de eso esquivo que se haga menos, ¿no? Y que se domestique, por decir alguna, o que aparezca o se haga más explícito. En estos 2 casos, y en el caso de Crimp, que es la siguiente lectura, leemos el texto de Mariano y en el texto de Crimp buscamos aquellos y aplicamos esos instrumentos. Es interesante desde el arranque, porque es un texto que, entre otras cosas, se emplazó en diferentes, ¿no? Se reeditó y se publicó en diferentes momentos y en diferentes géneros. Ustedes van a tener que buscar eso, lo van a tener que rastrear y ver cómo. Yo estoy dando una pista, pero bueno, por empezar es una traducción. Primero es una traducción, ya de hecho tenemos una diferencia de la vida en ese texto. Muchas veces tener en cuenta quién tradujo, la traducción de quién. Piensen lo que es las traducciones de El Cuervo de Poe, ¿no? Borges, Cortázar, ¿no? Digo, el traductor ahí es casi una figura tan importante como el autor. Entonces, la diferencia de emplazamiento, la época, y una cosa muy interesante es preguntarse, puede ser que no lleguemos a ninguna diferencia, pero al menos preguntarse si la diferencia de emplazamiento no genera eso que también señalaba Mariano, que es a la construcción de 2 objetos distintos. Recordemos que Mariano hablaba de objeto, no de objetivo. Aquello, el texto está construyendo. Bueno, la diferencia de emplazamiento, ¿construye o no construye un objeto distinto? Una cosa muy interesante para preguntarse en el caso de Crimp es, primero que ustedes van a ver cómo es la estructura, ¿no? Cómo es la manera del desarrollo que cada autor hace. Yo me refiero a Klimp porque es el primero, pero lo podemos pensar. Hay estrategias en la propia estructura, ¿no? La manera de darnos los datos y o darlos directo, o rodearlos, o
o utilizar una anécdota, bueno, diferentes estrategias, y entonces a veces hay que aceptar la demora que implica esa estrategia para preguntarse a dónde va, ¿no? Que vuelve a ser otra pregunta sobre lo que decía Mariano, lo del objeto, ¿no? ¿A dónde va? ¿No? Con que uno siente que hay un rodeo. Este rodeo, ¿no? Estructura, entonces yo dije estructura, pongo un ejemplo como el rodear, la lógica, hay lógicas internas. Y las dos lógicas en estos dos textos son fuertes. Son cuando yo digo dos lógicas, son dos líneas y movimientos internos de los textos. Entonces, nos quedamos con todas estas, yo lo voy a decir de este modo, utilizar el texto de Mariano para algo que tiene que ver como vamos a manipular el material, como se dice muchas veces en material de investigación, manipularlo, cómo se junta, cómo se almacena, ¿no? A veces cómo se clasifica, etc. Entonces nos quedamos con este instrumental y, y bueno, y revemos esa aplicación de este instrumental, ¿no? De estos instrumentos para manipular materiales, en el texto de Krimp, y eso lo revemos en el próximo encuentro. Así que bueno, muchas gracias, Mariano. No por nada, gracias. Saludos. Hasta luego.